Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. No se olvide usted que aquí es el único espacio donde cuestionamos todo. Excelsior TV es el canal donde, repito, todo lo cuestionamos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy una vez más. Con este tercer comentario termino la serie que inició el lunes, anteayer, sobre esto que se ha dado en llamar reforma hacendaria y que al final de cuentas ni siquiera reforma fiscal es. Es, para resumirlo, un simple instrumento recaudatorio que es la reedición de viejos instrumentos que ha usado en los últimos 30 o 40 años el Estado mexicano para allegarse más recursos y alimentar así una burocracia sobrepoblada, obesa en extremo, ineficiente y corrompida en buena parte hasta el tuétano. Hablábamos ayer de esta parte de la ley del impuesto al valor agregado, lo de tasar o agregarle el IVA a las importaciones temporales. Ya dimos varios ejemplos: industria maquiladora, exposiciones, horticultores que importan algunos insumos, y ahora vamos a hablar, espero ser breve, de este procedimiento de las empresas, de las grandes empresas que se deciden a establecer una operación de industria maquiladora en el país. A partir de que la idea es aceptada, se inicia un proceso que tarda a veces de 3 a 4 años. De tal manera que cuando usted ve el inicio de la construcción de una nave industrial de 8, 10 mil, 15 mil metros cuadrados, el origen de esta construcción está quizá 3 o 4 años antes. De tal manera que cuando se concreta la operación de esta planta, es decir, empieza a operar, recibe insumos, los procesa o les agrega algo que se adquiere aquí en México y los exportan, ha pasado un tiempo que es, en no pocas ocasiones, largo. La planeación financiera que estos grandes grupos corporativos deben hacer para decidirse a invertir en México X cantidades de millones de dólares es un proceso complejo que toma en cuenta no solo aspectos relativos a la oferta de mano de obra calificada, a acceso a energía eléctrica, por ejemplo, en algunos casos a agua en abundancia, en otros a vías de comunicación y en no pocos casos, particularmente esto se da en la industria automotriz, acceso a una escuela de ferrocarril para, mediante el envío de vagones especializados, mandan a Estados Unidos o exportan a Estados Unidos y Canadá la totalidad de la producción de automóviles. ¿Qué es lo que sucede cuando estas reglas que fueron tomadas en cuenta por la parte que analiza estas inversiones de estas grandes empresas y hacen sus proyecciones financieras, cuánto deberán invertir, cuál es el flujo de efectivo que tendrán ellos que aportar con miras a pagar los costos de operación, mano de obra fundamentalmente, pago de energía eléctrica, en algunos casos el alquiler por el contrato que hagan de la nave industrial y así sucesivamente? Y de repente las reglas que fueron traducidas en estas proyecciones financieras cambian de manera súbita. En ese momento hay una situación, si no de crisis, pero sí de preocupación. ¿Por qué? Porque en los casos de estas empresas, ellos establecen contratos con sus proveedores con una anticipación de muchos meses y también el contrato que firman ellos con sus clientes son también a largo plazo. En algunos casos, cuando se da este tipo de problemas en algunos países, como es el caso del nuestro, donde la llegada de un nuevo gobierno es casi un albur. Le ponen a usted las dos cartas, una sota y un caballo, y usted tiene que a ver si adivina qué es lo que va a llegar. Esta vez lo que ha llegado es algo llamado reforma hacendaria, que ha llegado para cambiar un elemento fundamental de la industria maquiladora. Repito, cuando se da este tipo de situaciones, algunas empresas se preocupan demasiado y dicen: en ese país no hay permanencia de ciertas políticas públicas. Y si bien una decisión para abrir una planta o expandir una operación ya existente en México puede tomar 3, 4 años,
el cierre de esta operación puede tomar a veces meses, semanas o incluso días. Para estas grandes empresas, cerrar una operación en México de 2.000, 3.000 empleados no crea que representa mucho dinero. Además, es parte de su gasto y los esquemas fiscales les permitiría deducir estas pérdidas. De ahí pues que con la industria maquiladora y también evidentemente con las industrias de empresarios nacionales que operan bajo el régimen general de ley, en estos casos también debe respetarse la permanencia de ciertas políticas públicas. Esta incertidumbre respecto a la permanencia de ciertos mecanismos en la parte fiscal, en las cuestiones laborales, no crea usted que solamente afecta a la industria maquiladora, afecta también a los empresarios nacionales, propietarios de empresas micro, pequeñas o medianas e incluso grandes empresas. Estoy poniendo el caso de la industria maquiladora porque es la que será gravada con el IVA a las importaciones temporales. En el caso de las empresas mexicanas que producen para el mercado nacional, los insumos que importan, o el equipo, la maquinaria, herramienta especializada, etcétera, ellos no hay problema, porque en el momento de importar estos insumos o este equipo y esta maquinaria, tienen que pagar el IVA. Por eso es que me he concentrado en la industria maquiladora. Resumamos pues, ¿qué es lo que pasaría si no se elimina esta gravación con el IVA a las importaciones temporales? Lo que le dije ayer es que esto no va a significar el fin de la industria maquiladora, pero sí estoy casi seguro, conociendo un poco de esta industria, que algunas empresas reconsiderarían su decisión, si no la han tomado aún, para establecerse en México. Repito, no hay algo más dañino para una gran empresa que viene a abrir una operación en México que el no respetar políticas públicas que impactan de manera directa en los costos de una empresa, como es el caso de la gravación con el IVA de las importaciones temporales. ¿Qué va a pasar con los empresarios nacionales que exportan? Ya le mencioné a usted el caso de los horticultores. Bueno, pues ellos al final de cuentas tendrán que navegar en estas aguas procelosas de esta nueva reforma mal llamada hacendaria. ¿Qué queda después de estos tres comentarios en torno a este instrumento que el Ejecutivo ha enviado al Congreso y que espero yo que en unas cuantas semanas, si no es que en unos días, empiece a ser analizado en Cámara de Diputados, para de ahí la parte correspondiente deba ser enviada a senadores? Lo que queda es algo tan sencillo como esto. Lo que estamos viendo no es una reforma fiscal real, moderna, que viniere a estimular la inversión, la creación de empleos, a facilitar el que los inversionistas se decidan a tomar riesgos. Por el contrario, es un instrumento recaudatorio burdo y ya visto muchas veces en el país, que tiene por objetivos dos. Uno, allegarse de más recursos el aparato del Estado mexicano para seguir sufragando los costos altísimos de una burocracia sobrepoblada, obesa, ineficiente y corrompida. Hoy mismo el secretario de Agricultura y Ganadería acaba de declarar, dice: debo reconocer que Zagarpa, la secretaría que él encabeza, está llena de burocracia. Y da un listado ahí de una serie de decenas de leyes que tienen que ver con el campo mexicano. Y ese es un solo ejemplo clarísimo de esto que le menciono de la burocracia. El gobierno, en vez de plantearse como debería ser, reducir de manera drástica hasta dejar una burocracia eficiente, pequeña, que facilite trámites, no que cree más para complicar y utilizar estos trámites como un instrumento de corrupción para extraer rentas que no merecen. No, ¿qué es lo que hace? Le pide más dinero a la sociedad, porque no se olvide usted que un peso que capte de impuestos el gobierno es un peso que no gastan los agentes económicos. Un peso que se lo lleva la burocracia, y no olvide también que el peor gastador en el mundo, no solo en México, son los gobiernos.
Por eso cuando el gobierno anuncia que el déficit del año que entra va a ser no más del 1.5, la experiencia dice que cuando se trata de déficit se sabe cuándo empieza y con cuánto, pero no se sabe cuánto termina y con qué porcentaje del Producto Interno Bruto. Nos dice el gobierno que con este déficit va a estimular el crecimiento, la creación de empleos y etcétera, etcétera. Sin embargo, si así fuere, bueno, pues ahorita otros países en Europa serían una potencia económica y no tendrían problemas, porque se maneja con déficits que van del 4 al 5 al 6% del Producto Interno Bruto. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, el déficit de sus finanzas públicas alcanza prácticamente el 7, 8, 10% de su PIB. En esas condiciones, afirmar que con déficit voy a generar crecimiento económico es simplemente una engañifa. ¿Qué podremos hacer ante eso? La verdad es que nada, porque hoy todo está en manos del Congreso. Y sus integrantes, tanto diputados como senadores, en vez de responder a los votantes que los llevaron a ese puesto y los senadores responder a las entidades federativas que representan en el Senado de la República, de manera obsecuente y servil se han plegado a las intenciones del Poder Ejecutivo. ¿Quiénes van a protestar? Bueno, se han dejado escuchar algunas voces, sin embargo, esas voces serán escuchadas y reflejadas en el instrumento que ha enviado el Ejecutivo, sí, solo sí, los legisladores están dispuestos a escuchar y actuar en consecuencia. Ya ahorita se maneja por ahí que el IVA en las colegiaturas lo van a eliminar. Normalmente el Ejecutivo, ¿qué hace? Manda un paquetote con 2 o 3 dulcecitos ahí que son los que voy a ceder, pero al final de cuentas el gran pastel me lo quedo yo intocado. Ya lo verá usted que este déficit del 1.5 no va a generar crecimiento, no va a generar más empleos y lo peor de todo, ¿sabe cuál es? Que estamos otorgando beneficios sociales con cargo a deuda. Este fue el principio hace 20 o 25 años de la gran crisis que tiene sumidos a muchos países europeos en una crisis estructural de la cual no han salido y en los próximos 5 o 10 años tampoco van a salir. Grecia prácticamente ha desaparecido como país viable, producto de dar beneficios sociales sin fin con deuda para pagarlos. Ya lo verá usted. Le agradezco su atención y mañana trataremos otro tema de actualidad aquí en Un Día con Ángel. Yo lo invito a que mañana estemos juntos porque, como le he dicho una y otra vez, su día no estará completo si no ve Un Día con Ángel. Muchas gracias y aquí lo espero en Excelsior TV el día de mañana.